Bueno, también ya tenemos aquí la presencia de una gran artista. Ella es Ana Brun y quien hoy va a compartir también en este simposio internacional con los alumnos y con los que están presentes aquí. ¿Cómo estás, Ana? Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias a ustedes, estoy contentísima de estar con todo este grupo hermoso de alumnos, profesores, catedráticos que los escuché un ratito, que tuve la oportunidad de escucharlo. Sí, Y el tema que yo voy a tocar, que es el tema del simposio, sí. es del exilio, pero el exilio tiene muchas acepciones. Y una de las acepciones que me pareció a mí y que me toca más profundamente es el autoexilio, el que mi personaje en la película se llama ella a silencio, ella se encierra, ella se llena de miedo e incertidumbre, que es básicamente lo que le sucede a todo exiliado, hasta que encuentra un camino para volver a la luz, diríamos. Va a estar fantástico entonces esa exposición tuya para los que hoy, bueno, van a estar honrando esta presencia tuya. Y bueno, espero que les guste realmente, yo no sé, ¿verdad? Pero de todas maneras, de eso se trata mi personaje, así que me voy a ceñir a eso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a Uninorte. Una foto. Bueno, gracias, Gracias. gracias. ¿Ya? La bella. ¿Cómo estás? Queremos también entrevistarte acerca de la disertación que desarrollaste. Un ratito. Yo te preguntaría del tema tuyo nada más. Así tipo hacer un resumen, ¿verdad? Un pequeño comentario de lo que ella estuvo disertando. Небольшой резюме о чем ты говорила. Вот то, что ты сказал, о чем. Uy, давай по-новому. Porque ese tema fue Sí, sí, sí. el exilio ruso, la revolución integral. То, что... А так, yo puedo hablar en ruso y... Sí, sí. Bueno, Más cómodo. Exilio, изгнание. cuando quieran, bueno. No, espera, me hago mejor acá. Sí, ella es la persona principal Dale, en el y de centro, traducción ¿verdad? ahí. Bueno. Pasa nomás, profe. Ahí, todavía no estamos grabando. Doctora es ella, ¿verdad? Doctora. Ok. Bueno, ahora vamos a conversar con la doctora Nadezhda Kudeyarova, quien también hace presencia en este 10º Simposio Internacional de Humanidades y comparte con nosotros lo que estuvo disertando con los alumnos y con todos los participantes de esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Podrías comentarnos acerca de lo que estuviste disertando esta tarde? Можете прокомментировать то, что ты в 2 словах о том, что ты сейчас говорила? Sí, y yo quisiera hablar un poco de Rusia, o de ruso. Sí. Изгнание, люди, оказавшиеся в изгнании, разделены на две части. Одна часть их стремится к своей родине, а другая часть, физическая, вынуждена жить в новых обстоятельствах. El exilio dividió a la gente en 2 partes. La primera parte quiere volver, está pensando cómo volver. La segunda parte quiere o no quiere, tiene que quedarse, tiene que aceptar nuevas realidades de nueva vida en exilio. Люди, добившиеся успеха в новой среде, в принявшей их среде, были признаны окружающими, были признаны профессиональным сообществом, но при этом они сохраняли связь со своей родиной, сохраняли связь со своими друзьями и соотечественниками. И поддержка вот этого ближнего круга для многих из них давала силы и источник энергии для того, чтобы реализоваться профессионально.
hasta si hablamos de la gente que logró el éxito en exilio, a pesar de todo, guardaba las relaciones con su patria, con su tierra, con sus amigos que viven allá. Y este mantenimiento de parte de sus paisanos, mantenimiento de la patria, mantenimiento de su tierra nativa, les ayudaba muchísimo a sobrevivir todas las dificultades que ellos sufrían viviendo en otra tierra, en exilio, en otro país, en otro mundo en general. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Gracias, gracias. Adelante. Bueno, yo quería preguntarte, por ejemplo, lo que te preguntaría, ¿verdad? Acerca del tema que estarías... En este momento vamos a conversar con un gran cineasta, el señor Juan Carlos Maneglia, licenciado en Periodismo, Ciencias de la Comunicación, y hoy también nos honra con su presencia aquí en el 10º Simposio Internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que feliz de estar acá, sobre todo con gente tan interesante y la verdad un panel maravilloso donde está Ana Brun, donde está Ana, donde está Vicky Ramírez, yo y nada, feliz de hablar de cine. Sí o sí vamos a hablar de arte, de cine. Sí, vamos a hablar de cine. Está marcado como hablar los géneros en el cine en Paraguay, digamos. Sé que Ana está hablando un poco del exilio en el cine, entonces yo creo que vamos a ir tocando varios temas, pero sobre todo, digamos, cómo creció todavía no sé industria, pero de alguna manera todo este movimiento de cine y esta continuidad que nos permite crecer y mejorar nuestro cine, que es lo que necesitamos. Mejorar siempre. Y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y fuerza para todo lo que hagan, en serio. Gracias. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Continuando con el 10º Simposio Internacional de Humanidades de la Universidad del Norte, daremos inicio a la segunda sesión de esta segunda jornada del simposio. Esta sesión se denomina El cine en el Paraguay. Esta mesa debate sobre el género del cine en el Paraguay estará moderada por el vicerrector de la Universidad del Norte, Sergio Marcos, e integrada por la actriz Ana Brun, los directores Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori y la productora María Victoria Ramírez Jou. Bueno, muchas gracias a todos por venir, especialmente a los invitados de hoy. Estamos celebrando la 10ª edición del Simposio Internacional de Humanidades de Uninorte. Llegando a esta 10ª edición, nos honra siempre tener grandes ilustres internacionales, profesores que nos visitan, nos inspiran desde todas las regiones del mundo. Y ahora en esta mesa está sentada la inspiración audiovisual del Paraguay, gente que nos inspira, que nos motiva a distintas generaciones, y vamos a tocar con Ana Brun, a quien pido un aplauso por El Oso de Berlín y por El Platillo. Vamos a darle uso a la palabra a ella para ir hablando sobre el exilio que hay en el desarrollo de personajes, en el desarrollo de los procesos. Y bueno, ella va a hablar justamente sobre el exilio y cómo se desarrolla eso en el mundo del cine y la actuación. Así que nuevamente muchas gracias, Ana, y adelante. Bueno, muchas gracias, señor vicerrector académico, Sergio, distinguidos catedráticos nacionales y extranjeros, alumnos, señoras, señores. Yo muy gustosa he accedido a la invitación para exponer en esta jornada sobre el exilio en las herederas.
Bueno, voy a hacer una breve explicación de que Las Herederas es una película de nuestro compatriota Marcelo Martinezzi, que es su guionista, director y coproductor. Se trata de su primer largometraje y es su ópera prima de ficción. La misma fue presentada el 16 de febrero del 2018 en el marco de la competencia del 68 Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania, en la que obtuvo varios premios y en particular 2 renombrados, los llamados Osos de Plata. A partir de allí, la película recorrió buena parte del mundo y fue multipremiada en varios continentes, siendo uno de los últimos el reconocido Premio Latinoamericano Platino, otorgado este año en tierras mexicanas. La película es protagonizada por actrices paraguayas, destacándose Margarita Irún en su papel de Chiquita, Ana Ivanova como Angie, María Martín como Pituca, Nilda González como Patti, así como quien les habla en el papel de Chela. La cinta narra la historia de Chela y Chiquita, ambas descendientes de familias pudientes de Asunción, que han sido pareja por más de 30 años. Cuando su situación financiera empeora, comienzan a vender los bienes heredados. Las deudas se acumulan y Chiquita termina encarcelada por cargos de fraude. Chela, sola, enfrenta una nueva realidad. Se le presenta la oportunidad de conducir su viejo auto Mercedes-Benz luego de muchos años de no manejar, proporcionando un servicio de taxis o quizás de Uber a un grupo de adineradas mujeres mayores. Y ahí aparece Angie, la joven, quien despierta en Chela nuevos desafíos, los que serán descubiertos por los espectadores que todavía no han visto la película, que hoy la ofrecen en Netflix. El Diccionario de la Lengua Real Academia Española nos ofrece varias acepciones de la voz exilio, tales como separación de una persona de la tierra en que vive, expatriación, generalmente por motivos políticos, efecto de estar exilada una persona en el lugar en que vive el exilado. Todas ellas denotan separación física. Es sabido que el exilio forzado o deportación es una de las sanciones políticas más dolorosas, al punto tal que en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Pero ¿qué implica el destierro? El autor español mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, en su libro Exiliado, publicado en México en 1977, nos dice poéticamente que el exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y nunca se abre. El exiliado descubre con estupor primero, con dolor después, con cierta ironía más tarde, en el momento en que objetivamente ha terminado su exilio, que el tiempo no ha pasado impunemente y que tanto si vuelve como si no vuelve, jamás dejará de ser un exiliado. Esta magnífica descripción señala los dolores del alma del exiliado, de aquel que se ha visto obligado compulsivamente o no a separarse de su terruño. Aunque yo personalmente no haya vivido en carne propia, todos podemos imaginar las desdichas del desterrado, de la pátrida, que debe encontrar refugio en un lugar que no es su hábitat, en el que quizás tampoco conoce la lengua, y vivir en un total desconcierto entre personas de distintas culturas, diferentes costumbres, para que finalmente, luego de un largo tiempo, el corazón retome su ritmo, el alma se aplaque a ir formando un nuevo dio, como un aloncito que busca en un árbol, en una rama de un árbol que no conoce, que no lee, un paisaje que no le es familiar, pero es bajo un mismo cielo,
y bajo la luz de la misma luna, para finalmente quizás dejar de soñar con el regreso y repitiendo como desgarrón que nunca acaba de desgarrarse, esa herida que nunca termina de cicatrizarse. Pero la película Las Herederas no se refiere a ese destierro físico, se refiere a otro tipo de exilio. El primero, el social. Y traigo a colación las palabras del propio director Martinezzi cuando en el diario español El País declaró: lo maravilloso que tiene el cine es que te lleva por caminos propios, por sonidos, voces, imágenes y experiencias que van tomando forma a través de este grupo de mujeres que protagonizan la película. Ellas no son culpables y tampoco son víctimas. Son herederas de un sistema que casi como una enfermedad genética se transmite de generación en generación. Caben muchas interpretaciones, unas referidas al rol de la mujer en nuestra sociedad, otras a la discriminación todavía vigente entre nosotros por la conducta sexual de las mujeres lesbianas, lo que en nuestro medio, como fue público, generó reacciones adversas, incluso por personas que ni siquiera habían visto la película, denotando un arraigado prejuicio moral desfasado en el tiempo y en las realidades que hoy vive nuestra humanidad. El segundo, el exilio espiritual, respecto de la propia intimidad. Se refiere a la decisión personal de alguien que quiere o necesita apartarse de su lugar, apartarse de su nido, de su casa, de su pareja. Es el autoexilio. Es una especie de huida emocional de lo que nos hace daño, de lo que nos duele, de lo que ya no nos gusta. En cierta medida, el personaje de Chela que represento en la película, al sentirse ella tan sola, tan incomprendida, temerosa, prácticamente exiliada de su pareja, con quien ya no siente los mismos lazos sentimentales, dado que chiquita la sacó de su corazón, el amor que había en su pareja. Chela se convirtió en una especie de vagabunda sentimental que deambula en su casa y en su ambiente social buscando una salida, buscando sus raíces perdidas, pero nunca tiene el coraje suficiente para tomar una decisión, porque la decisión está frenada por sus dudas, por sus prejuicios, por sus miedos. Ella se autoaísla en un silencio profundo, observando el transcurrir cotidiano de su amante, sin brillos ni colores, desprotegida e insegura. Rodeada de silencio, se sumerge en la soledad y en la tristeza. Esta carencia de amor constituye un dolor. El desamor es un gran dolor. El desamor se padece, se convierte en angustia. Es una suerte de pozo profundo, un nudo en la garganta y en el corazón, y un deseo súbito de llorar. Ay, ya me da ganas también a mí, que le impide saber a dónde ir y qué hacer. Este exilio emotivo la confunde cuando surge la oportunidad de salir a la calle, y más aún cuando conoce a Angie, que parece sacarla de la sombra en la que vive. Afortunadamente la vida siempre, incluso ante una situación trágica y dolorosa, te da una oportunidad, te abre una pequeña rendija por donde puedes buscar tu salvación o liberarte de la opresión y la tristeza que te hunden. Solo hay que saber mirar, saber contemplar y observar a las personas que te rodean, que son como fichas de ajedrez, ver cómo se mueven para saber vos cómo darás tu próximo paso o cuál será tu próxima jugada. Chela, en Las Herederas, encontró una herramienta para romper sus miedos, sus inseguridades. Esa herramienta fue el vehículo que le permitió tomar un coraje inicial,
Después conoce a Angie, que la libera del desamor de su pareja, abriéndole la posibilidad de encontrar un nuevo remanso a todas sus angustias. Este ostracismo, el exilio de la intimidad, participa de muchos de los rasgos sufrientes del desterrado de su tierra. Son esos rasgos que han enriquecido la literatura universal y sobre los cuales los expositores que hoy nos acompañan ya se han referido con mucha solvencia, con la solvencia que poseen. Solamente buceando en las profundidades del alma podremos encontrar nuestra dimensión humana, que a veces nos obliga a esta tarea para confrontar las adversidades que van tapizando nuestra diaria existencia, la que con sus tropiezos y con sus alivios nos va forjando un destino. De alguna manera, y con mayor o menor profundidad, todos en algún momento estamos sometidos a vivir y sentir los desgarros del exilio. Las herederas es una invitación a reflexionar sobre uno de estos aspectos referidos y que son universales y que quizás ello explica por qué la excelente acogida que ha tenido esta película en distintas partes del mundo, con culturas también tan diferentes. El amor y el desamor no tienen fronteras ni tiempos. Nacemos para ser amados y para amar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. El exilio hay veces que es geográfico, hay veces que es político, pero también el exilio muchas veces es tecnológico. Paraguay vivió mucho tiempo como esta isla rodeada de tierra, donde el público estaba exiliado de su propia obra por décadas. Ese público estaba aislado de verse, aislado de escucharse, y este audiovisual, por cuestiones económicas, tecnológicas, también de lo que era la corriente del cine internacional, estaba de alguna forma exiliada dentro de nuestros ríos, de nuestra tierra. Y hay un punto de inflexión, hay un momento donde Paraguay se conecta con su gente, el cine se conecta con su gente, y yo creo que ese es un punto de inflexión, es un punto irrepetible en la historia del cine paraguayo y del entretenimiento paraguayo. Hay dos personas responsables por eso y nos están acompañando, así que me gustaría pedir un fuerte aplauso para Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. Muy bien, entonces hay esta apertura que sin duda es grandioso y permite que fluyan más obras. El público va confiando en lo que son las producciones nacionales, y años después, y le voy a dar la palabra a ellos para que nos expliquen un poco cómo ellos ven el contexto de producir 7 cajas y el contexto de producir Los Buscadores, que otra vez fue también un éxito muy importante. Pero ¿cómo se da si ellos sienten unas diferencias, una apertura entre una y otra? ¿Cómo manejaron la presión de tener ya un público de alguna forma algo cautivo, como tener un fan base, que le llaman, ¿verdad? Cuando alguien ya confía en unos realizadores. Y bueno, ¿cómo llevaron adelante ese proceso? Antes de nada te quiero decir que 7 Cajas también fue posible gracias a Vicky, que está acá, que ella fue la productora ejecutiva. Súper importante, si ella no estaba con nosotros, creo que 7 Cajas no se hubiese hecho. Aparte de ser productora también de otras grandes éxitos, ¿verdad? Bueno, no sé, Juanca, si vos querés iniciar, porque después de lo que leyó Ana, tenemos que irnos nomás a nuestra casa, ¿verdad? Porque fue tan increíble, maravilloso. Yo soy sorda, así que no te escucho.
No, pero acá la idea es también y después abrir el debate al público, ¿verdad? Que podamos disfrutar de conocer un poco más las experiencias de ustedes y de vuelta mirando esos dos momentos, ¿verdad? ¿Cómo ustedes sintieron, cómo vivieron esas experiencias? Bueno, voy a partir diciendo algo, o sea, que de alguna manera siempre repetimos a nuestros chicos en TIA. Nosotros tenemos una escuela de actuación que se llama TIA, que es Taller Integral de Actuación, y evidentemente lo único que nos mueve es la pasión, ¿verdad? En algún momento cuando, me acuerdo como hoy, cuando yo le dije a mi papá a los 11 años que quería hacer solamente cine, él me dijo, mi hijo, es como que vos me digas que querés ser astronauta. No hay, acá no hay cine, no se puede. El cine tiene que ser tu hobby, vos tenés que dedicarte a otra cosa y cada tanto ver películas. Esa era su mirada, pero como de papá, obviamente, que le quiere proteger a un hijo en un lugar donde no había industria. Entonces, ¿qué me sostuvo en todo ese proceso? La pasión. O sea, la pasión es el que te quita el miedo, el que nos quitó a nosotros a partir de que le conocía a Tana, nos quitó el miedo cuando también con Vicky empezamos las series, que cuando nos íbamos al canal y le decíamos queremos hacer Gonzalo versus Bonetti, nos decía sí, pero acá no hay actores, acá no hay estudio, no hay nada, la gente no cree en la ficción. Y era, no, vamos a hacer, vamos a probar, vamos a ver hasta cuándo se puede invertir. Era como, la pasión sostiene eso y la pasión hace que el miedo también quede detrás. Hay miedo, el miedo no va a desaparecer, pero está atrás, digamos. Y la pasión hizo también que después de 7 cajas teníamos como un producto donde por ahí la gente se identificó y era qué hacen después, cómo sostienen eso y qué sé yo. Y era como rescatar por ahí algo más ingenuo, un género más de nuestra infancia, un Goonies paraguayo, como le decíamos, pero era como la pasión la que sostenía y decían, bueno, este es nuestro segundo proyecto, veremos qué pasa, digamos. Pero yo creo que, y es el elemento que de alguna manera tenemos que encontrar siempre en lo que hagamos, ¿verdad? Y es lo único que sostiene todo, ¿verdad? Yo creo que, y me acuerdo perfectamente porque somos muy amigos también de Marcelo Martínez y todos los que estamos acá, ¿verdad? Y cuando él tenía el proyecto que lo manejó y lo escribió durante muchísimo tiempo, y nada, sabíamos de su inseguridad con respecto a tocar el tema, sus miedos, pero era la pasión nomás la que le sostenía a él para decir, bueno, voy a luchar por esta película, quiero contar esta historia, para mí es necesaria. Y también algo que siempre decimos con Tana es esa honestidad que uno tiene que tener con respecto a qué quiero contar, o esa honestidad de que nosotros sentíamos que La Heredera era muy honesto con Marcelo, era un tema que él lo quería, tenía que ver con algo que él vivió, conocía a los personajes reales, entonces es como muy honesto, le salía por los poros, ¿verdad? Entonces, y esa honestidad es lo que me parece que hay que encontrar en cada cosa que hagamos, en cada obra que manejemos, ¿verdad? Quería empezar con eso. Y un poco refiriéndonos a los procesos, porque nosotros ya somos grandes, ¿verdad? O sea, grandes de edad, parecemos nomás jóvenes. Pero en la época que el papá de Juanca le dijo eso, había un solo canal de televisión. Y había un programa que se llamaba Buenas tardes, Susana, seguramente muchos de ustedes se acuerdan, donde de repente, que eso ya fue unos años después, a mí me tocó ver un corto que se llamaba Presos, que era un corto que Juanca había hecho, creo que a los 17 años, con un VHS. Cuando vino en Paraguay, tuvo la moda del VHS para grabar los 15 años y todo, fue un boom en ese momento, era poder grabar y ver al instante, porque antes eran 16 milímetros, 35, vos tenías que esperar que se vaya a revelarse a Buenos Aires, o sea, nuestro contexto histórico era ese, nosotros vivíamos esa realidad. Después aparece Canal 13, la competencia de Canal 9, Dios mío, ¿verdad? Entonces no había una escuela de cine, no existía la posibilidad. Entonces cuando yo veo ese video, ese corto en Canal 9, yo digo, wow, el cine es posible. Entonces la referencia de él, a toda la generación que vinimos después, Richard Careaga, incluso Marcelo, Paz Encina, él nos hizo ver de que podíamos soñar con un cine, aunque sea en VHS, no importaba el formato, ¿verdad? Entonces digamos que es importante que entendamos que era un momento histórico muy diferente al que vivimos ahora, y que ahora cambia con una rapidez increíble. Entonces, cuando nos toca, después de todo ese recorrido de cortos,
de series, de unitarios, donde nos enfrentamos a una cantidad siempre que íbamos a asumir algo era no, pero. Era cuando era Heber Sube, no, Vicky, no hay actores, sí, ay, Tana hace teatro y ellos, no, pero eso es teatro. Entonces era como siempre enfrentarnos a una cantidad de cosas. Y cuando nos toca Siete Cajas, que es el proceso que sí era 2009, 2008-2009 que empezamos, Juanca había terminado el guión, se le robó el guión, se le robó el auto, adentro estaba el guión, tuvo que reescribir todo el guión. Nosotros teníamos una productora y vivíamos de la publicidad, básicamente, ¿verdad? Pero era un momento donde no teníamos cámaras de cine como hay ahora. Nuestra película se hizo con una cámara 1D, que es una cámara de foto que se usa ahora, una cámara muy básica pero que tenía mucha luminancia, era muy sensible. Y empezamos a grabar en el 2010 con lo que podíamos grabar. No teníamos ninguna referencia, bueno, estaba Maca Paraguaya, pero se había hecho en 35, otro contexto con coproducción, y no teníamos tantas referencias. Y lo que dice Juanca es, dijimos queremos hacer esto, nos reunimos con otros locos que creyeron en nosotros, Vicky, Richard y Carlos Patús y una cantidad de gente, y le metimos pata y solamente teníamos la plata para terminar el rodaje con mucho esfuerzo. Después Vicky iba a contar lo de los dólares, ¿verdad? Terminamos de grabar y una de las veces que estábamos en el mercado, estaba lloviendo, me acuerdo, nos encostamos ratas, gatos, y Juanca me dice, ¿vos te das cuenta que toda esta gente está acá solamente porque cree en nosotros? Y yo le dije, sí. Entonces todo el tiempo nuestro trabajo es tener mucho miedo y también nuestro trabajo es de entusiasmar a los demás para que hagan lo que vos soñás hacer. Eso solamente se logra con un grupo de gente loca también, que sueña y que dice, sí, es posible. Entonces yo creo que esa unión y esa sinergia hizo que terminemos de grabar y después nos quedamos ya sin plata. Editamos en el 2011, ya no teníamos más para hacer, digamos, el vestido final. Nos vamos a Cine en Construcción. En el 2011 había 75 postulantes, quedaron 6. Ganamos por primera vez en ese festival por unanimidad del jurado. Y habían películas increíbles. Y yo creo que ahí, cuando estuvimos afuera y vimos que afuera, la película que todavía estaba en sucio, la gente dijo, funciona. Nosotros dijimos, va a funcionar afuera. Entonces, como que a veces ese tipo de cosas, Berlín, Dios mío, ¿verdad? Que afuera te digan, esto funciona, a vos te da como decir, voy por buen camino, ¿verdad? Bueno, después todo lo que ya vino con Siete Cajas, que fue maravilloso, festivales, el público que yo creo que se vio en la pantalla, se sintió identificado, le gustó verse, le gustó escucharse. Una de las cosas que nosotros nos pusimos como meta, tanto con Vicky como con Richard y Juanca, fue decir, vengan a ver porque es paraguaya, no quisimos usar eso. Dijimos, vengan a ver porque les va a gustar, porque se van a hallar, porque van a ser felices viendo la película. O sea, no es que vos tenés que irte porque es paraguayo, no, es porque va a estar bueno y vas a querer ver, ¿verdad? Y cerrando un poco con el tema de los buscadores, es que evidentemente después de todo eso que fue tan grande y tan impresionante, hacer una segunda película nos llenó de muchísimo miedo. Realmente tuvimos un miedo terrible con Juanca y el miedo lo que hizo fue que nos paralizó un buen tiempo, porque era así tipo, ¿y ahora? A ver, ¿qué? ¿Verdad? Y todo era así tipo, demuestren, ¿verdad? Siempre es una cosa así. Después dijimos con Juanca, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Verdad? Y empezamos a irnos un poquito atrás cuando cuando veíamos los Goonies, E.T. y eso, ¿verdad? ¿Qué cosas nos gustaba de ese cine más ingenuo? Y ahí Juanca empieza a escribir, teniendo como la plata como punto de partida los buscadores. Pero ya era otro contexto, Sergio, ¿verdad? Ya pasaron años. Lo que pasó después de Siete Cajas es que se abrió una primera universidad de cine, se empezó a mover la ley, empezó como todo eso que tardó 30 años, empezó a toda bala, la gente empezó a meterle pata. Y se empezaron a organizar los productores, los que trabajan en la parte técnica, todos empezaron a tener su tarifario. Los buscadores nos salió bastante más caro que Siete Cajas, pero celebramos eso, es como que se empezó a profesionalizar. Entonces, evidentemente, Los Buscadores fue una película más cara porque era una película multiescenario con más personajes, una película para nosotros un poco más fría en rodaje porque era como que todo el mundo era mucho más profesional.
y se perdió un poco eso que tenía Siete Cajas en rodaje, pero que también nos generó a nosotros muchas alegrías y a nosotros nos permitió también con Juanca probar muchas cosas que queríamos probar y que yo creo que eso un poco es el rol del creador, ¿verdad? El que va como comprobando cosas y la verdad que nos dio muchas satisfacciones y una de las más importantes fue que el presidente de la academia, que ahora ya salió, que es John Bailey, vio la película, estuvo nominada para los Oscars y él nos escribió al terminarla, nosotros no quedamos finalmente tampoco para el... nos escribió, pensamos que era una broma con Juanca, y dice, amé la película, recién les puedo escribir porque yo no podía escribirle antes de que salgan las nominaciones finales, y quiero saber qué tiene Paraguay, quiero saber de ustedes, y escribió en American Cinematographer sin haber visto Siete Cajas, sobre los buscadores y sobre el cine paraguayo, y son, como dice también Marcelo, son esas cosas maravillosas que te da el cine, ¿verdad? Que muestra un poco de quiénes somos afuera, ¿verdad? Y creo que siempre yo digo que es la mejor embajada. Bien, muchas gracias, Juanca y Tana y Juanca. Sí, sin duda, esta mini industria del cine fue creciendo y se va convirtiendo en industria con mayúscula, se va desarrollando, digamos, más oportunidades para todo el talento paraguayo, porque Orson Welles decía, un poeta necesita un pincel, un poeta una pluma, pero un cineasta necesita un ejército. Y el cine es esta actividad colectiva que digamos, es más grande que la proyección en sí. Afecta a múltiples sectores y, bueno, el hecho que el cine que esté madurando y que la televisión también, hoy en día hay más apertura porque hay nuevas plataformas, ¿verdad? Las plataformas están abriendo mucho más rápido de lo que pensamos. Es como que el cine paraguayo y el audiovisual paraguayo tiene que saltar de la niñez a ser adulto, sin pasar por la adolescencia, porque hay estas exigencias del mundo que, bueno, Paraguay comenzó tarde, esa es la realidad. Nosotros por muchos años, uno dice, ¿qué sería de Japón sin Kurosawa o el cine posguerra? Era tan necesario ese cine en Japón. Y ¿qué hubiese pasado con Estados Unidos si Estados Unidos no hablaba de esa terrible guerra civil? Que no solamente habló el cine, la literatura y la música, estas espinas que sufren los pueblos y sufren las sociedades tienen que ser contadas, expresadas. Es una forma de superar y curar esas heridas, ¿verdad? ¿Qué sería el holocausto si no teníamos tantas películas extraordinarias del holocausto? ¿Qué sería de la dictadura en Argentina? El cine argentino tiene una cobertura de una dictadura mucho más pequeña que la paraguaya. Sin embargo, tiene un floreciente cine sobre el tema. Entonces el cine es una forma de encontrarse a uno mismo, de encontrarse individualmente y encontrarse colectivamente. En tal sentido, y le voy a dar la palabra a Vicky, a una de las mejores productoras que tenemos en Paraguay, sobre todo porque creo que ella entiende esta nueva etapa, esta nueva era, cómo tenemos que salir hacia afuera, mirar hacia afuera y hacerlo de una forma donde nosotros como país todavía tenemos muchas cosas que contar, que llorar, que sentir, ¿verdad? Nuestras guerras, nuestros contextos políticos, nuestras desigualdades. Hay tantas cosas que nos estamos diciendo y de vez en cuando hay algunos quijotes, unas quijotadas honestas, sin que haya realmente las condiciones como para tener una industria mucho más influyente, importante. Yo le quiero comentar, y mi reflexión sobre esto es a Vicky, que ella es con Hey, creo que fuera la primera película paraguaya que logra trascender estas fronteras y utilizar la plataforma de Netflix, creo que fue la primera. Así que bueno, un aplauso para Vicky por ese logro. Y le doy ya la palabra con la pregunta de que yo siento que hay una tarea interna todavía en el Paraguay, que como que qué pasa ahora que saltamos de ser niños, empezamos con unas películas que ganaron premios, Paz Encina también no quiero olvidar, fue extraordinario lo que hizo con Hamaca Paraguaya,
es un género distinto, un lenguaje distinto, pero sumamente rico y nos posicionó en un cine también sumamente valioso. Entonces, pero saltar de ahí ahora, cuando ahora tenemos que contar nuestras historias afuera y todavía no contamos nuestras historias adentro. Entonces se da como una situación, digamos, confusa. ¿Y cómo piensa Vicky como productora mirando los nuevos contenidos, los nuevos proyectos? ¿En base a qué ustedes van seleccionando? Y vos particularmente, ¿qué tipo de película crees que serían esos nuevos embajadores para el futuro paraguayo? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar acá en esta mesa con todos estos compañeros. Y bueno, la verdad que es un gran desafío. Creo que nos tenemos que plantear como país hacernos cargo de lo que nos toca, ¿verdad? O sea, como decía Ana, yo le digo, Chela de repente puede ser Paraguay por unos años, ¿verdad? Y haber sido exiliados de la posibilidad de hacer, y después que hayan estos chicos locos que, como decía Tana, contaba, a mí me llamaron, yo salía de un canal de televisión y Tana me llamaba, yo pensé que me llamaba para un chisme, ¿por qué saliste? ¿Con quién te peleaste? Típico. Y ella me decía, no, Vicky, quiero tomar un café, y el desafío fue gigante. Ese café creo que hasta ahora no lo digerí del todo, porque me decía, nosotros con Juanca queremos vivir de la ficción. No me voy a olvidar nunca ese riquísimo café hace muchos años, donde se inició todo un proceso. Y bueno, mi pregunta como productora, y con tu pregunta, Sergio, es siempre mirar dónde nos queremos ver de aquí a 10 años. No podemos empezar un camino y empezar una preparación sin pensar qué va a pasar en 10 años. Por supuesto, no podemos hacer futurología, y hoy las tecnologías nos dan unos sustos gigantescos, como también unas facilidades, pero finalmente son desafíos que tenemos que tener en la mira a largo plazo. Creo que Paraguay, una de sus grandes deudas es esa mirada a largo plazo. A mí me tocó ser una bendecida de tener estos compañeros al lado. Yo creo que no por mi calidad de producción ni mi calidad de profesional, hoy Sergio me dice es una de las mejores productoras. El productor solamente puede ser bueno si tiene grandes directores a su lado. Entonces me tocó trabajar con dos entrañables amigos, con Marcelo por muchísimo tiempo. Me tocó estar con grandes directores aquí y afuera. Entonces, obviamente, uno no puede no capitalizar todo eso, y a la hora de tomar decisiones, bueno, tratar de guiar esto que no se sabe a dónde va, porque esto nos reinventamos todo el tiempo. Hoy, ¿qué mira la gente cuando tiene un video o le llega un video a su WhatsApp? ¿Cuál es la primera mirada? No es qué tema, cuánto dura. Hoy miramos la duración, o sea, tenemos que contar de una manera que después recién podemos cautivarle. De 8 minutos, qué largo. No voy a mirar, ¿verdad? Y antes, un institucional que hacíamos saliendo de la universidad, 12 minutos era cortísimo. ¿Cómo le decíamos al cliente que le queríamos cobrar lo que le queríamos cobrar si no duraba por lo menos 15, media hora hablando de su negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, estos desafíos se plantean, y tomo la última frase de Tana diciendo que el cine es la mejor embajada. Y al ser una embajada tenemos que tomarla como tal. Tienen que haber incentivos, tiene que haber una ley, tiene que haber gente que apoye esto. No podemos solamente seguir unos cuantos locos tratando de hacer algo, ¿verdad? Porque si no, esto se cae. Esto es un negocio, esto es una industria, y hoy el cine no lo hace Tana, no lo hace Juanca, no lo hace Marcelo, lo hacen los paraguayos. Es una industria que mueve miles y miles y miles de personas a la par. Entonces, yo puedo decir, si no soy productora, decir, a mí nunca me va a tocar el cine, o acá me pueden levantar la mano y decir, ¿quiénes tuvieron algún roce con el cine? Por ahí, porque una ponencia de cine hay mucha gente que sí lo tiene, ¿verdad? Pero
Si en mi libro, yo como productora abro y me dice que necesito un bastón como tiene el señor, yo me voy y le digo, señor, me alquila, me presta, me da. O sea, él forma parte de ese gran circuito de lo que estamos hablando de hacer cine. Entonces, me tocó siempre estar como anticipando algunas cosas y ser, sí, con Leal. El año pasado estamos a un año de su estreno y en marzo tuvimos la suerte de que sea la primera película paraguaya comprada. Eso significa mucho porque hoy en día eso es una gran presentación. Yo le llamo a cualquier actor o productor internacional y le digo, mi trabajo está, si quiere, en su celular lo mira, ¿verdad? Antes era difícil decir qué se hacía en Paraguay. Pero también hay una pregunta muy importante que nos tenemos que contestar todos. Hoy la gente se está preguntando, gracias a Tana, gracias a Juanca, gracias a Marcelo, gracias a Ana, gracias a todos los que estamos moviendo esto, ¿qué está pasando en Paraguay? Entonces, que las noticias sean buenas y que sigan habiendo noticias, eso depende de nosotros. ¿Qué contar? Todo se tiene que contar. O sea, no solamente historias internacionales o lo que queremos contar, todo es válido, porque sobre gusto no hay nada escrito. Y entonces, si a uno le gusta y al otro no, mejor, porque imagínense si a todos nos gustaba lo mismo, estaríamos en un problemón, ¿verdad? Entonces, siento que como productora, Tana siempre me decía, Vicky, pero a vos no se te conoce. Siempre hablábamos no, al productor no se le tiene que conocer mucho, se le tiene que conocer los productos. Si yo cito los productos con los cuales tuve la oportunidad de trabajar y en este momento, en esta sala, saben qué es Siete Cajas, saben qué es La Chuchi, saben qué es Menchi en la época de las cartas, saben, entonces uno sabe de qué estás hablando. Entonces hicimos una trayectoria muy larga, hay un antes y un después, que tardamos 30 años en que esto se despierte. Estamos en agosto, hoy es más o menos nuestra fecha. ¿Sí? ¿Hoy es qué fecha? Hoy yo estoy medio loca. ¿7? ¿Hoy es 7? Hoy es 7. Bueno, hoy, hace 7 años, se preestrenaba Siete Cajas. Entonces, pasaron 7 años, no más. Para que llegue Siete Cajas, el proceso fue larguísimo. Entonces, realmente hay mucho por hacer. Hay que dejar este exilio de lado. Hay que contar historias. La gente quiere saber qué pasa en Paraguay. Hoy yo le llamo a un actor, porque me está tocando la oportunidad de estar en preproducción de una nueva película, y yo le llamo a un actor y me dice, Leal, puedo mirar, o sea, ya hay una carta de presentación, hablo de las herederas, o todo el mundo está hablando de algo. O lo que yo le decía a Tania Juanca, haber hecho una película argentina como Gracias a Gauchito, rodada 100% en Paraguay, pero con plata extranjera, porque vinieron a contar su historia acá en Paraguay, fue porque yo saqué mi tarjeta y les dije, yo fui productora ejecutiva de Siete Cajas. Entonces vos entendés de que podemos empezar a hablar. Entonces, por supuesto que fue un momento bisagra, pero ese momento vamos a tener por un largo tiempo aún. Entonces, aprovechar, y los jóvenes que están acá y la universidad que apuesta también tanto todo este tiempo en tener profesionales que estén mirando las artes, porque el cine necesita todo, absolutamente todo. No se hace solamente con directores, ni con camarógrafos, ni con actores. Se hace con abogados, economistas y todo, chef, o sea, todo, conductores de vehículos, o sea, si ustedes ven un presupuesto de cine, uno mueve más de 300, 400 personas para hacer una película. Entonces, por otro lado, creo que no tiene que parar la pelota, pero también tenemos que ser muy responsables. O sea, ahí yo soy como muy severa en eso. Tenemos que comenzar y terminar bien las cosas.
un titular de ABC hace unos años, hace 7 años, decía pagamos poco pero pagamos, ¿verdad? Me ponían, ¿verdad? Que eran 7 cajas. Y es cierto, no era el mejor presupuesto, pero yo sabía con qué presupuesto contaba y sabía que teníamos que llegar porque había un cliente de los miles que visitamos, uno me dijo que sí. Con una carpetita negra, hoy es diferente. Entonces cuando vos le preguntás a Tana qué diferencias hay, por supuesto que hoy las marcas pueden llegar a tener un departamento de marketing que dice cine en uno de sus rubros. Antes no había eso. O sea, era algún visionario o alguna visionaria con la que nos encontramos en el camino que nos dijo sí. Y también gente muy capacitada que fue marcando ese rumbo en este momento, porque se cumplen 7 años, también lo recuerdo muy, muy presente al papá de Juanca, que a mí me ayudó a entender esto y me puso una meta que yo no le conté a Juanca hasta que se empezó a cumplir, porque me decía Vicky, con esta película, después de haber hecho La Chuchi, González versus Bonetti y La Chuchi, que él acompañaba todo ese proceso porque tenía un alma de productor muy especial, él me decía, si querés hacer cine, mi hija, también café de por medio, tenés que pensar en el Titanic. Y yo le abría mi ojo y decían, ¿y cuántos tickets vendieron? Y 150.000. Y por supuesto que yo me iba a la reunión y jamás le decía, chico, tengo que hacer una película que corte 150.000 tickets, porque la película que más taquillera había sido de Paraguay era, no sé, no, en ese momento, y después fue el Libertad, que había hecho 42.000. Bueno, no me detengo más, pero ese proceso que vivimos cuando nos queríamos sacar la foto con los números de 7 cajas, no podíamos. Hacíamos 100.000, ya pasábamos 110, ya pasábamos. O sea, era genial porque no nos podíamos sacar la foto porque en ese momento no había la tecnología que hay ahora de los números inflables, no existía nada de eso. Entonces, cuando se cumplió y casi llegábamos a los 150.000, yo le digo a Juanca, tu papá, que ya no estaba en ese momento con nosotros, había fallecido, me había dicho, me puso esa meta y yo jamás les conté. Me dice, Juanca, ¿en serio, Vicky? Sí, me comparó con Titanic. Y entonces ahí salen los memes donde nosotros destruíamos con 7 cajas parábamos los estrenos como de Batman o la hacíamos, o sea, realmente llenábamos las salas y no podían estrenar en las salas que estaban acostumbrados, y hundimos el Titanic porque hicimos 270.000 espectadores. Entonces, fue realmente algo que no tenemos que volver a copiar, porque no es hacer otros 7 cajas o esperar eso. No pasa por ahí, pasa por hacer, porque haya muchas historias paraguayas que estén en las diferentes maneras, en los celulares, en las plataformas, en la televisión, pero que existan esas historias y que se lleven a cabo. Muchas gracias, Vicky. Como verán, creo que me quedé corto al decir una de las mejores, probablemente la más influyente productora paraguaya. Sin duda ha hecho un gran recorrido, una gran apuesta y es parte de este cine formal, de una industria formal que queremos. Igual, Sergio, a mí también mi papá me dijo, mi hija, ¿de qué vas a vivir? El día que yo dije que quería ser periodista o comunicación, ¿verdad? Sí, por eso realmente requiere mucho coraje hacerlo, y Einstein decía, toda buena idea al principio es absurda, porque si no hubiese sido absurdo no sería tan bueno, ¿no? Siempre tiene que ser absurdo, siempre tiene que ser incomprensido. Y es ahí donde uno apuesta a algo con determinación, con pasión, como dice Juanca, y uno va haciendo, van dando los resultados hasta que finalmente cuando sale la puntita del iceberg todo el mundo te habrá dicho, yo te dije, así nomás es. En el arte es igual al deporte, es muy resultadista, ¿verdad? Y en el arte es todo o nada.
Uno tiene que apostar a algo que si sale mal no podés vender a mitad de precio el departamento o el edificio, se pierde todo. Entonces es una industria de altísimo riesgo, así también es una industria que permite grandes retribuciones de forma honesta, con todo el glamour y toda la presencia que eso da. Así que es realmente una industria sumamente gratificante. Ojalá que desde este público salgan algunos jóvenes que puedan seguir estos pasos y llevar adelante la bandera del audiovisual paraguayo. Ana, quisiera que nos comentes un poco sobre las sensaciones vividas en esta experiencia de salir como embajadora paraguaya con las herederas. Godard decía, un país sin poesía, un país muerto. Y Las Herederas realmente es un poema. Y cómo, con todos estos premios también que ganaste, ¿cuáles fueron tus sensaciones y compartís con el público? Bueno, la primera sensación, la sorpresa, porque obviamente yo nunca hice cine, por empezar. Esta fue mi primera película y no tengo ninguna profesión profesional, no tengo formación artística para nada. Yo solamente hago porque siento, ¿verdad? Y cuando me voy a Berlín, cuando nos vamos a Berlín, porque la película fue nominada, y yo pensé hasta ahí. Ahí al llegar ya nos dimos cuenta que la película tenía muy buena crítica en los diarios, las revistas especializadas. Y yo les cuento que la primera vez que vi la película la vi en Berlín. Ustedes no saben lo que me asusté, ¿verdad? Porque por primera vez me veo yo ahí en la pantalla, espantosamente fea, entre paréntesis. Bueno, y yo me asusto porque en una pantalla tan grande como este salón, más o menos era, yo no había visto ni una sola escena antes. No tenía idea. O sea, había hecho todo eso, pero no es lo mismo hacer que después verte reflejada, ¿verdad? Entonces, para mí fue una emoción tan grande, bueno, y hasta ahí la emoción, pero más después la emoción cuando, con lo del premio, honestamente, yo no me esperaba, porque nunca me imaginé que iba a poder ganarle a Isabelle Huppert o a Anna Schneider, no sé cómo es el apellido, de la actriz más popular de Alemania, ¿verdad? Yo de hecho pensaba que no. Sí, había hecho un papel muy importante, muy lindo, muy ponderado, pero jamás. O sea que la verdad que cuando dijeron mi nombre yo no entendí bien dónde me encontraba, ¿verdad? Estaba asustadísima por todo lo que eso significaba. Y la sensación que me dio, y yo eso soy muy honesta, ¿verdad? En ese sentido, nunca me sentí tan patriota como esa vez. Porque cuando yo vi esa banderita paraguaya, entre otras banderas tan importantes que representaban a la Meryl Streep, a la Sharon Stone, a la Sofía Loren, a lo que sé yo. Y después en el 2018, Paraguay, Ana Brun. Yo nunca, le juro, nunca amé tanto mi bandera, porque para mí este premio es para el país. Porque yo soy consciente de que el país necesita éxitos, necesita alegrías. Este es un país tan sufrido, tan cansado de sufrir, tan cansado de que lo vapuleen de aquí para allá, que necesita alegrías, necesita éxito. Y por eso yo me alegré, realmente, muy contenta me puse. Y después, bueno, me alegré mucho de mi papel, que yo sinceramente, yo misma me asombré también, ¿verdad? Porque no,
Yo más o menos me dejé manejar nomás por el director y como digo, deambulaba nomás por la casa, como una gata ahí medio tristona, ¿verdad? Y me ayudó un poco mi sordera, ¿verdad? Porque como soy sorda, Marcelo me decía, porque yo siempre digo que yo soy de Saturno y vengo de Saturno. Es una fantasía, ¿verdad? Entonces Marcelo me decía, Ana Brun, andate a Saturno. Bueno, yo me voy. ¿Qué quiero decir con irme a Saturno? Me iba, estaba en mi mundo y a lo mejor eso me ayudó a elaborar este personaje tan así, tan ido, tan perdido, tan silencioso, tan triste, tan gris. Pero hay muchísimas mujeres, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Y yo creo que por eso del éxito de esta película, hay tantas mujeres mayores, tan grises, tan sin esperanza de que va a amanecer un sol para ellas. Porque que están nomás viviendo, vegetando, están ahí. Nadie le da bolilla, nadie las cuida, nadie las ama. Y sin embargo, tienen mucho amor todavía que dar. Yo en gran parte me acordaba de una tía que tenía esa vida tan gris. Era solterona. Y nadie la quería, o sea, no es que nadie la quería, pero bueno, ahora te toca llevarla a vos, cuidarla a vos, ahora te toca a vos, llevarle una semana a tu casa. No participaba de prácticamente de ninguna fiesta familiar. Estaba ahí, como un mueble. Y me puse a pensar, esa tía tenía la edad que hoy tengo yo. Y que yo soy un huracán, yo sigo queriendo vivir, yo sigo queriendo amar, yo sigo queriendo hacer cosas. Qué triste es. Y que a lo mejor la dejan en un asilo, la dejan tirada por ahí. Y tanta necesidad de amor tienen. Y a lo mejor llena de amor para dar y no la pueden dar porque no tienen coraje, o porque tienen miedo, o porque no tienen lugar, ¿verdad? Y yo creo que el éxito de esa película es un poco, porque yo me preguntaba, ¿por qué les gusta a los coreanos? ¿Por qué les gusta a los tailandeses? ¿Por qué les gusta tanto a los de Australia, China, Japón, Egipto? ¿Qué tiene esta película? Y eso, en todas partes, habemos mujeres grandes con derecho a amar y con derecho a soñar y con derecho a atrevernos a vivir. No me digo más porque si no me pongo romántica. Sergio, quiero decir nomás de que Ana Brun, Patricia Bente, hizo cosas antes. Hizo una película con Silvio Bach donde ella hizo Madame Lynch en los 80. Y yo acá tengo eso en mi retina y le había dicho a Marcelo cuando estaba buscando los personajes. Y también justamente Pata me comentó que es nuestro gran... Bueno, fue un documental, en realidad. Fue la mejor Madame Lynch que yo vi. Hizo una película, La Guerra do Paraguay, o sea, basada en la guerra de la Triple Alianza. E hizo entrevistas a historiadores paraguayos, uruguayos, brasileños, y se le ocurrió mechar, seguramente, no sé, la idea fue de no sé cómo, con la Madame Lynch, que era yo, muy sui generis. Yo tenía el pelo cortito, nada que ver con la Madame Lynch, que estaba llena de rulos, ¿verdad? Bueno, y recité una poesía de Alcibiades González del Valle. Y esa fue mi actuación en el cine. Bueno, no sé si eso ya era cine. Ah, bueno, eso ya era cine. Teatro también hiciste. No, yo hice teatro, pero para mí no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No había hecho nunca. Ahora que hice, me gusta más. Bueno, muy bien, gracias. Ahora queremos abrir el debate a los estudiantes, a ver si quieren hacer alguna pregunta. Les acercamos el micrófono. ¿Se pueden poner de pie, por favor, los que van a formular las preguntas?
Muy bien. Mi pregunta va exactamente con el siguiente tema. Si bien en Paraguay ya se venían realizando trabajos, ya sea documentales, películas, cortos y demás, realmente no llegaban, digamos, al gran público. Muchas personas no conocían estas obras. Y con Siete Cajas fue más o menos como un golpe sobre la mesa total que hizo que la gente vaya a los cines a conocer una producción nacional y no solamente apoyarlo por ser nacional, sino apoyarlo por ser un producto y una obra cinematográfica de calidad. Y que eso como que más que un paso, fue un paso gigantesco para el Paraguay adentro del cine. Entonces, más o menos a futuro, ¿cuál podría ser o a qué deberíamos aspirar como país en sí mismo para dar un siguiente salto en la cinematografía y llegar a ser reconocidos, si bien ya fuimos conocidos internacionalmente, sino como de qué manera se podría dar el siguiente salto, qué autores, qué obras, qué géneros, qué temas tocar, para que no que se repita exactamente lo de Siete Cajas, sino como para dar un siguiente salto a futuro para la industria cinematográfica en el país. La pregunta puede ir para Tana Shembor y Carlos Mandeglia. Lo que pasa es que justo nosotros estamos en una etapa, así que, y creo que es una recomendación que le hago a todos los estudiantes, que justamente no hagan sus cortos ni sus películas pensando en los premios, porque eso nosotros con Siete Cajas no pensamos en eso, ¿verdad? Juanca dijo una palabra hoy que tiene que ver con que pase por adentro, ¿verdad? Que uno encuentre su propio lenguaje y su propia historia. En Paraguay hay demasiadas cosas que contar, como dijo Sergio, de todo lo que es nuestra historia que nunca contamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que les insto es justamente a no pensar en esto voy a hacer para ganar un premio internacional o para trascender. No, esto voy a hacer para disfrutar del proceso, voy a hacer para aprender, voy a hacer con esos objetivos, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros como realizadores ahora, con estas nuevas tecnologías y plataformas, tenemos un gran desafío como creadores. Porque, como dijo Vicky, el público cambió. El público cambió y las plataformas nos obligan a eso porque cambiaron. Entonces no nos podemos enfrentar a las plataformas, sino decir, vamos a reinventarnos con las nuevas plataformas. El público de ahora es un público menos paciente. Si bien se democratizó con esto todo, también es un desafío que se democratizó, pero ¿qué vamos a contar? ¿Verdad? Y yo creo que a partir de ahí, de encontrar algo propio, algo nuevo, algo que nos diferencie, es que nosotros vamos a trascender. Y Paraguay ahí tiene mucho potencial, porque Paraguay no se conoce y las historias paraguayas no se conocen en el mundo. Entonces yo creo que eso es como una herramienta potente que tenemos todos nosotros y más ustedes que se van a dedicar a esto, que se dedican para poder trascender. Pero lo que les insto es a no pensar de esa manera, es al revés, ¿verdad? Realmente pensar en el proceso, en encontrarse, en encontrar el tema que les apasiona y que les va a hacer aguantar muchos años de muchas cargas. No es fácil. Uno tiene que levantar y decir, de repente, mira el guión y no le gusta o no se consiguió la plata que se tenía que conseguir. Entonces, solamente amando mucho lo que haces es que sale adelante algo. Y lo demás, si es una voz propia y si es algo súper particular, te juro que se va a dar por añadidura. Es lo que yo pienso, no sé si soy tan soñadora, Vicky. Por ahí yo quiero agregar una palabra que es honestidad. O sea, yo creo que cuando uno es honesto con lo que hace, es como que encuentra verdad. Y uno siente cuando ve el trabajo de muchos directores, los más famosos, vos ves el trabajo de Almodóvar, de Tarantino, de Scorsese, de todos, y ves como por ahí muchas películas que funcionaron muy bien, muchísimas que les funcionaron mal, vuelve a funcionar bien, pero ves en todo su proceso una honestidad que son temas que les toca, son temas que les subyuga, que les genera pasión, o Hitchcock, vos ves como una cuestión que se repite, pero y toca, y encuentra como una línea, después va a prueba otra, pero es como es honesto a lo que él quiere contar. Y eso nomás, yo creo que no nos sirve de nada copiar, no nos sirve de nada creer de que esto va a funcionar en este festival, como decía Tana,
nada, esa honestidad es la que también creo que nos va a dar un sello como paraguayos que va a hacer que nosotros seamos como distintos, ¿verdad? Eso. Yo creo que también nos pasaba mucho con Siete Cajas, que cuando proyectamos la primera vez, no decían eso, digamos, es como que, incluso me acuerdo cuando Tana decía, vamos a participar en cine de construcción en San Sebastián, yo decía, Tana, no vamos a ganar ni en pedo, le decía, porque el Siete Cajas es totalmente contrario al cine de autor o qué sé yo, es un cine de acción, tiene su tema social, o sea, no tiene nada que ver con el cine que yo veo que va a esos festivales. Me decía, no, vamos a meterle siquiera, ¿verdad? Pero yo creo que lo que más nos decía la gente, vemos como algo distinto, y eso distinto pues ese es nuestro sentido del humor, esa nuestra idiosincrasia, nuestro yo pará, pero esa honestidad también, no es le pongo nomás porque creo que eso va a vender. Es honesto con el tema, es honesto con una cantidad de cosas que nacen de acá primero. Igual yo agrego, sin que la pregunta sea para mí, pero nada, es solamente y exclusivamente porque creo que desde hace 7 años se han dado grandes avances, o sea, todo sumó. O sea, no podemos decir que 7 cajas y después que todas hicieron, Los Buscadores, Las Herederas, todas las películas que se han estrenado han sumado de una manera, cada una en algún aspecto particular, algunas premiadas, otras con tickets, otras llegando a otro tipo de plataforma, cientos de historias que están corriendo. Yo también creo, y cuando hablábamos antes de Los Buscadores con Tana y Juanca, ¿y ahora qué? Esa pregunta que me acuerdo que todo el mundo nos pregunta, me decían los dos, y yo le decía lo que ustedes tengan en su corazón, ¿verdad? O sea, porque el director es eso. Por ahí yo, que soy productora, busco, dependiendo de dónde venga el dinero que está queriendo ser invertido, si es llenar salas, si es alguna película de género específico, o sabiendo qué le gusta más al paraguayo ver, ¿verdad? Pero dentro de eso buscar que las historias nos representen, que las historias cuenten eso, y no solamente el éxito, porque acá yo escuché varias veces hablamos de éxito. ¿Qué es éxito? ¿Verdad? ¿Qué es éxito? Es la cantidad de premios, es la cantidad de tickets, es haber terminado una película, es haber dado trabajo a la gente, es haber... O sea, éxito se puede medir desde miles de ópticas, ¿verdad? Y por otro lado también el miedo, que yo creo que está bueno tener miedo, pero que eso no paralice, que el miedo te dé el empujón para estar alerta y crear. Creo que son cosas que tenemos que llevar en cuenta cuando decimos, ¿y ahora qué? Tampoco se va a repetir lo que tuvimos hace 7 años. Tenemos que ser muy criteriosos al decir qué pasó hace 7 años en este país. Entonces, ¿qué coyuntura política teníamos? ¿Qué coyuntura futbolística teníamos? Porque no entramos al Mundial. Yo le decía, nosotros fuimos, 7 cajas fue la bandera que el Paraguay quiso abrazar. Entonces, de esa manera no tenemos que construir todo pensando que va a ser la misma constelación la que nos va a tocar. No existe eso, ¿verdad? Pero no dejar de contar por eso, ¿verdad? Entonces, me parece que esos son factores que tenemos que analizar. Hoy, no sé cuál es la película más vista. Depende de dónde está, cuántas reproducciones hay piratas. O sea, eso no se cuenta. Entonces, creo que ahí está. El desafío está en contar y en dejar que las cosas sucedan y que cada uno tenga su granito de arena en esta construcción. Siguiente pregunta. Yo, 2 cositas. Primero, una acotación sobre esa hermosa reflexión sobre el exilio que hizo la señora Ana Brum, que no, exilio no físico, ¿verdad? Es un concepto muy rico en contenidos. Quiero decir que en Polonia se usa mucho el término del exilio interior,
porque cuando los tiempos son perversos, no todos tienen esa posibilidad de dejar todo y cambiar de lugar, ¿verdad? La mayoría se tiene que quedar, entonces se iban al exilio interior. Para darles el ejemplo, yo tengo un amigo que se hizo especialista en el idioma quechua, se puso a estudiar quechua, se rodeó de los peruanos que estudiaban en Polonia y se convirtió en un experto mundial que después, cuando tiempos cambiaron, pudo viajar a Perú y seguir con su trabajo. También de la misma manera habló el gran periodista polaco Ryszard Kapuściński cuando trataba de explicar en Irán el fenómeno de Khomeini, por ejemplo. ¿De dónde salió esa explosión de fundamentalismo de repente ahí en Irán cuando todo parecía que iba bien encaminado? Él dijo, pues también más o menos la misma cosa, que cuando el pueblo no puede abandonar todo el pueblo, su país, entonces busca otro refugio, busca otro lugar, y en ese caso se refugió en su historia, en los valores del pasado, en la historia, ¿verdad? Entonces me encanta esa ampliación del concepto exilio, me gustó muchísimo. Y ahora tengo una pregunta también. Ustedes dijeron que para hacer cine en Paraguay hay que estar loco y hay que tener pasión. Yo creo que sí, pero creo que no es suficiente. Creo que hay que tener primero talento, que es un don que no me cabe duda que ustedes lo tienen, pero también hay que tener un oficio. ¿Dónde aprendieron ustedes? ¿Cómo hace uno en Paraguay para aprender el oficio de hacer cine, de producir cine? ¿Dónde se va? Gracias. En mi caso, bueno, uno de mis primeros regalos fue un proyector que me regaló mi papá que se llamaba Cinegraph, que era de lata así, y mi mamá me compraba el papel sulfito para dibujar y yo proyectaba lo que dibujaba. Y eso me fascinaba. Y con mi hermana grabamos la voz y yo creo que el juego pasó a ser parte, contar historias pasó a ser parte de mis juegos, digamos, ¿verdad? Tuve la suerte que entré en el Colegio Cristo Rey, donde abrieron como un cineclub. Ahí como que me dieron los primeros instrumentos y me empezaron a hablar de planos y de que cada posición de cámara tenía un porqué y que eso lo elegía el director. Y después fue el oficio de hacer, porque acá no había escuelas de cine, no había universidad, no había nada. Y después cuando nos encontramos con Tana Nalta y Vicky también, era como que directamente nos tiraban para generar proyectos. Cuando empezamos a hacer Río de Fuego, La Disputa, que eran series no dirigidas por nosotros, pero era como nosotros en la parte técnica, era como aprender ahí sobre la marcha, haciendo, ¿verdad? Y una cosa que nos ayudó mucho era leer mucho, ver mucho cine. Una cosa que me pasaba a mí, por ejemplo, yo elegía un director, por ejemplo en mi adolescencia me gustaba mucho Brian De Palma, elegía una escena, la escena que más me gustaba, tenía VHS, entonces proyectaba y congelaba cada toma y volvía a dibujar el storyboard de toda la escena. Entonces yo decía, wow, mira, acá hizo el director un plano general, volvió a repetir acá, después intercaló con estos planos medios, después hizo tal cosa. Era como buscaba la manera de nutrirme de lo que me gustaba y porque había ese ingrediente de la pasión, ¿verdad? La pasión nomás te da eso que vos tanto investigás y probás cosas, ¿verdad? Y compartís, ¿verdad? Que es lo que me permitió también toda esta gente que de alguna manera compartir el cine, ver en grupo, hablar de películas, hablar de relatos, y eso hizo crecer también nuestra posibilidad de saber contar historias. Y a mí me enseñó Juanca. Sí, me enseñó Juanca todo lo que tiene que ver con el cine, y yo siempre digo que yo hago lo que hago desde que tengo 8 años. Yo soy profesora superior de declamación
estudié declamación porque no me gustaba la danza, era haragana. Y cuando encontré ese espacio teatral y de declamación, hice teatro desde que tengo 8 años, 7 en realidad. A los 17 años me recibí y me tocaba trabajar con las niñas más chicas y siempre era como marcarles la puesta, qué sé yo, y siempre me gustaba el cine, pero en ese momento estaba en un colegio de nenas y no era posible. Y es como que conocerla a Juanca y ver la primera vez que él, por ejemplo, que él editó, que editaba, en ese momento era analógico, no existía toda la computadora, yo me quedé maravillada. Y realmente Juanca es de una gran generosidad. Y ahora que le vuelvo a escuchar a él y tengo un hijo de 7 años, yo digo qué importante que es cultivar eso en los niños, ¿verdad? Nosotros no formamos en ninguna universidad, hicimos una especialización varias, la más importante fue la de New York Film Academy, que estuvimos 2 meses ahí. Y el profesor nos dijo, ¿qué tienen ustedes que son tan creativos todo lo que hacen? ¿Qué tiene tu país? Y le dijimos, no tiene nada. O sea, por claro, y nosotros veíamos por ahí lo que tenían ellos, que tenían todo, tenían la computadora, bueno, en ese momento era Steamback, cámara, todo, y sin embargo no sabían qué contar, ¿verdad? Y ahí también entendimos muchas cosas sobre cuál era el rol del director, cuál era realmente el rol del director de fotografía, porque como había muchas mezclas antes con eso, pero básicamente nosotros nos formamos haciendo, con el oficio, y lo cual no significa que formarse esté mal, al contrario, celebramos que ahora hay escuelas, que todas las universidades tienen su formación en audiovisual, que es tan importante ese contexto, el contexto teórico que se le puede dar a la imagen, porque la imagen tiene tanto valor en todo sentido, y también nos lleva a los distintos géneros, ¿verdad? Ese cine de autor que te lleva a la reflexión, que es tan maravilloso, el cine de acción, el thriller, ahora se estrena la semana que viene una comedia que es Orsay, 2 semanas después se va a estrenar una película que nos tocó un poco apoyarle al director, que es de Encarnación, que es Morgue, que es una película de terror que está espectacular, realmente es espectacular. Y es un chico que hizo con muy poco presupuesto y nosotros le acompañamos un poco, y cuando nos tocó ver el corte final dijimos, Dios mío, es una película de terror, es una película de miedo, y filmó en una morgue, las veces que morgue real, con poquísimo presupuesto. Entonces como que, y por ahí ese chico tampoco se formó en una universidad, pero está haciendo, y les puedo asegurar que ve mucho cine de género, lee mucho, que también es algo muy importante para los que quieren contar una historia con la cámara, ¿verdad? Una última pregunta. Sí, voy a añadir a lo de Tana y Juanca. Sucede, tomando la pregunta, cuando en California se descubre el oro, uno dice, bueno, ¿cuáles fueron las industrias que más, o las personas que más dinero ganaron? Y fueron los que vendían la pala, los que vendían el gin, los que vendían la carreta, ¿verdad? Las industrias desbordan y pocos son los que pueden encontrar el oro, pero todos lo buscan. Entonces, el cine en Paraguay sin duda está en un proceso de desbordaje, de poder crear, hay ahora escuela de cine, justamente Tana y Juanca tienen una formación, una escuela de actuación muy buena que se llama TIA, y el éxito permite que después también los canales de televisión, que hoy en día realmente importa mucho más el contenido que la antena, ¿verdad? Antes había como una dictadura de los dueños de antena, cuando hoy en día ya podemos producir materiales, y esta democratización digamos, de las plataformas internacionales permiten que uno hasta por YouTube muestre lo que quiera, ¿verdad? Tocando el tema de exilio, nomás no quiero dejar de decir, mi abuelo fue exiliado de España, él era republicano y tuvo que salir de España y vino a Paraguay. Después mi padre tuvo que salir también de Paraguay, pues me llevó con él. Mi abuelo vino solo y mi padre me llevó conmigo, de alguna forma viví ese exilio también afuera. Y cuando vuelvo a Paraguay, después de formarme todos mis años de adolescencia, digamos, de niñez en Estados Unidos, acá no había nada para hacer, no había cine. La diferencia entre el analógico y la celuloide, que era cine, era muy grande. Entonces decido de alguna forma hacer una especie de exilio a Los Ángeles. Y quiero tomar nomás la palabra de Ana, que de alguna forma yo también siento como que mi cine se quedó en Saturno, en medio del exilio entre Paraguay y Estados Unidos, un poco lo que uno siente, quiere contar. Quiero aprovechar lo que estoy diciendo como para hacerle una pregunta a Vicky. Cuando uno habla de género, de honestidad, de película,
Buñuel siempre decía, yo soy fiel hoy, ¿verdad? Eso significa que fiel a mis ideas pueden cambiar. Y voy a una película como Los Olvidados y después a una película como Viridiana. Entonces se va transformando. Y respondiendo a la pregunta del compañero allá, uno siempre tiene que, o sea, comienza a hacer cine con preguntas y esas preguntas las vas resolviendo con tu obra. Y bueno, Vicky, ¿cómo vos ves? A mí lo que me preocupa es mirando toda esta corriente que nos da muchas oportunidades de expresar y estar afuera, esa búsqueda de lo neutral, esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo hacemos algo que sea global, que sea interesante para los jóvenes de todo el mundo, ¿verdad? Y uno dice, ¿será que es el mismo interés los jóvenes de todo el mundo que los jóvenes solo de Paraguay o solo de la región? Y hay como este desafío a la hora de decir, bueno, ¿qué proyecto quiero hacer? ¿Verdad? Porque si yo estoy buscando estar en todo el mundo, pero estoy sacrificando a lo mejor a contar algo más íntimo, algo más pequeño, o a lo mejor lo pequeño puede ser grande también, ¿verdad? Así que si nos podés contar cómo vos ves el futuro del audiovisual de cada país en tal sentido, en esa desesperada búsqueda de la conquista colectiva. Yo creo que es muy importante, obviamente la gente se va replanteando y vamos creciendo. Yo tampoco me formé en cine, ¿verdad? Soy una productora, soy periodista, soy comunicadora de la Universidad Nacional. Yo, mi formación está marcada también por un momento político muy fuerte de Paraguay. Yo me recibí en el 89, fue mi último año de colegio, o sea, mi generación abrió una nueva etapa en todo lo que era la formación de comunicadores. Y agradezco esa formación, porque esa formación me dio una formación ética muy, muy fuerte en esa época de la Universidad Nacional en periodismo. De ahí uno se desprende y va haciendo como un encuentro con muchos grandes maestros de esas universidades no formales. El gran Carlos González Brum Patapila, mi mentor a nivel de producción, donde yo hoy expreso muchas cosas que él expresaba en las reuniones o en las maneras de elegir contenidos, ¿verdad? Yo creo que los contenidos, el gran desafío es hacer. No nos preguntemos tanto qué hacer o cómo hacer, sino hacer, y siempre va a haber un público. O sea, si el chef va a pensar exclusivamente que esa receta le tiene que gustar a todo el mundo, seguramente va a ser una receta o que no tenga sal, o que no tenga azúcar, o que tenga todos los ingredientes. Entonces no va a ser nada. Entonces creo que ese es el gran desafío. Obviamente estamos hablando de que tenemos que hablar más neutro, que por ahí cuando analizábamos 7 cajas con los agentes de venta que nos tocaron en ese momento, yo le preguntaba, una de mis preguntas fue, bueno, ¿y ahora qué? La siguiente película, ¿cómo va a ser más fácil vender? Y me dice, la siguiente película que tienen que hacer Tana y Juan Carlos tiene que ser en inglés. Y yo le decía, no, eso es imposible. Entonces tampoco es solamente la respuesta que da el otro, sino también pasa por una elaboración personal y por esa construcción. Y va a existir, por supuesto, errores, y no tenemos que tener miedo al error, no tenemos que tener miedo al fracaso. Cuando todos gritamos un gol es porque 500 veces tratamos de meter ese gol y no entró. ¿Cuántos goles gritamos? O a veces ninguno. Entonces, siento que no nos tiene que perturbar tanto solamente el éxito de la cantidad o del premio, sino que uno puede ver la cantidad de deudas que tiene también, ¿verdad? Entonces, y eso significa que estás haciendo algo o le estás vendiendo a alguien. A mí me toca hoy estar al frente de una unidad de cine de GEI Films, y obviamente se está planteando coproducciones. Entonces, eso yo también tengo que ver en mi coproducción es con Argentina, de qué manera le conquisto a la Argentina, porque aquí no hay fondos todavía. Hay una ley de cine festejada hace un año y un mes,
pero no hay fondos reales, la canilla no se abrió. Entonces tenemos que seguir buscando la manera de solventar, porque hay algo que yo quiero dejar en esta mesa, ¿verdad? El cine como negocio no es rentable. O sea, el costo de una película, si uno quiere estrenarla solamente en salas de cine y en un tiempo, eso no da. O sea, una película tiene un costo alto que si uno hace numéricamente las cuentas, entonces hay que buscar de qué manera esa rentabilidad no solamente está enfocada a lo económico. Entonces se venden otro tipo de asociaciones, otro tipo de uniones o de coproducciones que hacen factible que este producto haya. Por supuesto, Paraguay tiene mucho todavía por hacer. Está la industria audiovisual creciendo con las series. ¿Quién acá no se pone a mirar y ve todas las series juntas? Y bueno, ese mundo también existe y está pisando muy fuerte el mundo audiovisual. Entonces, ¿qué tenemos que tener en Paraguay? Tenemos que tener un estudio para que haya gente que venga afuera, formarnos. Entonces, a la hora de elegir, yo creo que lo más importante es mirarle a los ojos al que está enfrente y saber que es tan arriesgado como el que está al otro lado de ir hasta el final. Porque el partido se juega 90 minutos o 97 como marca el VAR o no sé qué ahora, ¿verdad? Pero se juegan todos los minutos y se pierde o se gana, pero no tenemos que tener miedo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita? Sobre el tema nomás, y escuchando y viendo que hay tantos jóvenes, no miren las piedras, no miren los obstáculos que hay en su camino. No, eso no hay que mirar. Mirá lo que está más allá. Mirá lo que perseguís. No pueden estar pensando, no voy a hacer porque esto, porque aquello, porque lo demás no. No, perseguí. Vos querés aquella estrella, andá detrás de aquella estrella. De este modo finalizamos la segunda sesión agradeciendo a nuestros panelistas y seguidamente tendremos un receso de 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, se encuentra aquí conmigo la licenciada en Ciencia de la Comunicación y productora de varios éxitos en cuanto a cine. Ella es más conocida como Vicky Ramírez y nos comenta acerca de lo que estuvo disertando hoy en la mesa de este gran simposio internacional, y nos va a comentar un poquito acerca de lo que hay tantas cosas que comentaron, pero ¿qué se puede rescatar en cuanto a cine aquí en Paraguay? Bueno, realmente fue un placer formar parte de esta mesa tan prestigiosa, al lado de Juan, Catana, de Ana, de Sergio. Bueno, realmente hicimos un recorrido y un poco tocamos los inicios, esto que sucede hace 7 años a partir del estreno de 7 Cajas o de hacer la película que viene un poco de antes, pero realmente contar esas historias, contar un poco lo que sucede a partir de 7 Cajas a lo que es hoy, ¿verdad? Entonces, hicimos un recorrido del antes, que quizás estábamos casi en un exilio a nivel de cine, y después lo que surge y cómo emprender este camino de hacer cine en Paraguay, que bueno, que es un camino difícil, pero no imposible, porque allá hay muestras de muchos avances que tenemos dentro de lo que es nuestra cinematografía. Y en cuanto a esta organización que es el simposio, ¿qué te parece que es el aporte, verdad, para los jóvenes en cuanto a cine? Bueno, realmente yo me siento una privilegiada de que un espacio como este dedique tener y hablar de cine. Entonces creo que eso ya nos llama la atención a todos, porque quiere decir que estamos ocupando lugares importantes. De eso se trata, porque aquí se congrega gente que está estudiando, o gente que está terminando, o gente que quiere seguir en esto. Entonces es el contagio. Decía al final Ana Brum, si querés aquella estrella, anda por ella, no mires las piedras que tenés en el camino, sino ve
por esa estrella que querés conseguir, y eso es, creo, lo más importante. Y estas cosas suceden porque existen estos espacios, existen estos debates y existen estos lugares donde podemos expresar quizá nuestra poca experiencia o nuestra gran experiencia, pero sumar a estas miradas jóvenes que están iniciándose en este proceso. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y ya está. Bueno, vamos a conversar en este momento con la licenciada en Ciencias de la Comunicación, una súper artista que también está presente hoy en este 10º Simposio Internacional, Tana Shembori, quien nos comenta acerca de lo que estuvieron compartiendo en la mesa de disertantes hace unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hace mucho que no me dicen licenciada, pero sí, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, con énfasis en investigación, y realmente esa carrera me sirvió mucho. Si bien no aplico mucho al cine, me sirvió mucho para entender un poco cuando escribimos, el contexto. Realmente fue muy positivo, a quién nos dirigimos, al público, al receptor, etcétera, etcétera. Muy contenta de participar de este simposio, compartiendo con la querida Ana Brum, con Vicky Ramírez, con Juanca, y reflexionar un poco acerca del cine. Siempre nos llena de alegría, y también al terminar es como que nos quedábamos reflexionando con Juanca sobre las mismas preguntas que nos hacen y lo que va surgiendo en la mesa. O sea que es tan importante reflexionar sobre lo que transitamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Así es. ¿Te gustaría, por ejemplo, dar alguna recomendación para los que se están formando y que ven el arte como una profesión, ya sea para dentro de muy poquito o para más adelante? Bueno, la recomendación principal es ser muy fiel a lo que uno quiere, ¿verdad? A lo que uno ama, y arriesgarse, tomar riesgos. Ahí va a pasar frente a la cámara, no pasó. Ahí pasó. Tomar riesgos, arriesgarse, ¿verdad? Porque lo más lindo es cuando vos te levantás a la mañana y decís, bueno, me voy a hacer algo que no es un trabajo para mí, ¿verdad? Que es algo porque ya cuesta mucho el cine y el arte en general. Y creo que estamos en un momento en que, por ejemplo, la actuación es una profesión que ahora se dignificó mucho. Antes ser actriz era tipo, como decía Juanca, tu hobby, o dedicarse al cine era como ser astronauta. Hoy en día no, existen las herramientas, están los medios, están las plataformas. Entonces nuestro desafío es ser muy fiel a lo que queremos, formarnos, estudiar, leer mucho, ver muchas películas, ver mucha obra de teatro, ver pinturas si nos gustan, escribir, leer mucho, y formarnos. Creo que los jóvenes ahora tienen la posibilidad que nosotros no tuvimos de tener universidades especializadas en las áreas que nos gustan. Entonces, instarle a que se arriesguen, a que, como dijo Ana, aquello que está allá quiero, no miro las piedras que están en el camino, le meto pata. O sea, esa es la recomendación que yo les doy. Ok, muchísimas gracias. A vos. Gracias. Bueno, me encuentro con el vicerrector de la Universidad del Norte, el licenciado Sergio Marcos, quien estuvo formando parte de la mesa de disertantes también de este evento, el 10º Simposio Internacional de Humanidades, y nos va a comentar acerca de lo que estuvieron comentando, debatiendo en la mesa sobre cine en Paraguay. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gran audiencia. Este es el 10º simposio que hacemos de la facultad y de Humanidades, que siempre recibe profesores de afuera, celebridades de afuera, que nos inspiran, nos motivan, se discute sobre investigación científica, pero en esta oportunidad tuvimos un debate sobre artistas paraguayos que nos inspiran al país, nos dan voz, nos dan una imagen, nos dan una identidad. Ana Brum ha ganado premios muy importantes que hace que el Paraguay empiece a sobresalir en el mundo actoral. Ganar el Oso de Berlín es un premio pero enorme, que no hay antecedentes. Juanca Maneglia y Tana Shembori lograron con 7 cajas despertar el interés del público paraguayo hacia las obras audiovisuales paraguayas y ganaron también múltiples premios, pero creo que lo significativo es encontrar un producto de calidad, un vehículo comunicacional que termina impactando en nuestro propio público. Y Vicky Ramírez es una productora de 7 cajas y además está produciendo otros proyectos, los cuales acaba de ser la primera película leal, la primera película comprada por Netflix, que otra vez es como para
poder mostrar Paraguay al mundo, ¿verdad? Entonces, esta mesa en el simposio fue sumamente, yo creo que motivacional para los estudiantes de Uninorte, para las distinguidas también presencias de académicos que vinieron de otras partes del mundo, que puedan de cerca estar con nuestros realizadores. Y bueno, el cine, digamos que se basa primero y antes que todo en la literatura, o sea, en el guión. Y es una actividad multidisciplinaria que engloba demasiado. Hay muchas cosas que podemos decir y destacar en este momento, ya que estuvieron presentes, ¿verdad? Los que podemos decirle embajadores del arte. Sí, sin duda. Por eso decía en este 10º simposio Uninorte que siempre estamos trayendo gente de afuera. Traemos también, mostramos los que sacan la voz del Paraguay, la imagen del Paraguay afuera. O sea, es como estoy totalmente de acuerdo contigo, son embajadores nuestros y necesitamos mucho más embajadas. Necesitamos más producciones, más música, que vuelva a florecer la literatura y que la identidad paraguaya se fortalezca en ese proceso, ¿verdad? En este mundo globalizado creo que tenemos la amenaza de terminar siendo absorbidos por los más grandes, quienes tienen una imagen muy fortalecida, una cultura, una industria muy fuerte, terminan finalmente siendo el reflejo a lo mejor de países más pequeños como en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que redefinirnos con nuestra imagen y eso poder trascender fronteras y que afuera sepan de qué se trata el Paraguay. Muy bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros este fabuloso, disertación que realizaron. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a usted.